En la historia de la humanidad, Dios ha levantado líderes en los momentos oscuros. Moisés es un hombre que fue llamado a liderar a su pueblo y es un ejemplo vivo de cómo Dios usa nuestras debilidades y fracasos para formar su propósito eterno en nosotros. Desde su nacimiento hasta su exilio, la vida de Moisés nos enseña que incluso en medio del fracaso, Dios está obrando. Amén. Y al que está a la par, en medio del fracaso, Dios está obrando. Y esta es la historia de un hombre que fue llamado, preparado y quebrantado para la gloria de Dios. Hoy descubrimos, o vamos a descubrir, cómo su vida refleja las lecciones que aún necesitamos aprender en nuestro caminar con Cristo. Y para ello vamos a acercarnos al libro de Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que remían, y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que haces en nuestras vidas, en nuestros corazones, por traer, Señor, ese toque de tu gracia, que podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra y que tu palabra pueda hacer esa obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los primeros aspectos que encontramos es el nacimiento, salvado para un propósito. Amén. Somos salvos para un propósito. Moisés nació en un tiempo de opresión, cuando el faraón había ordenado la muerte de los niños varones hebreos. Dice ahí en Éxodo 1:22: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Todos los varones tenían que
morir. Pero su madre por fe lo escondió durante 3 meses y luego lo puso en un cesto en el río Nilo. Dios no solo preservó su vida, sino que lo colocó también en el palacio de Faraón. Así como Dios preservó la vida de Moisés, también preservó la vida de Jesús al nacer, en medio de la matanza de Herodes. También se dio la misma cosa, ¿verdad? Herodes también hizo el mismo decreto. Dice el verso 13 de Mateo 2, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, verso 13 al 15, ¿verdad? Muchas familias actualmente luchan para proteger a sus hijos en contextos peligrosos, confiando en la intervención divina. Amén. Sobre todo en los lugares de alta peligrosidad o de violencia, ¿verdad? Hasta hace poco, digamos, escuchábamos madres que decían que tenían que acompañar a sus hijos que estaban menores de edad o adolescentes hasta las instituciones educativas, porque era peligroso, ¿verdad? Que en el camino los agarraran o les hicieran daño. Entonces, aquí en este país y también en otros países corren peligro los hijos, pero tenemos la protección de Dios con nosotros. Por eso esta frase, aún en peligro y dolor, Dios guarda al que es llamado con amor. Amén. Y al que está cerca a un peligro, Dios te guarda. Amén. El otro aspecto que encontramos es la crianza. Fue preparado en lo oculto. Moisés fue criado en el palacio del faraón, donde recibió la mejor educación de la potencia mundial de ese momento. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Digamos que estaba en las mejores instituciones para prepararse. Pero su verdadera formación ocurrió en los brazos de su madre, quien seguramente le inculcó el temor a Dios. Los primeros años son básicos para la formación del carácter de las personas. Y qué importante que Dios tomó ese cuidado de que la hija de Faraón manda a llamar una nodriza, y la nodriza es la madre de Moisés. Así que esta mujer tuvo la oportunidad de inculcar a su hijo el temor a Dios en las etapas más importantes de su vida. Luego de esa etapa, entonces él recibe una formación que le iba a ayudar, pero la formación básica la recibió de parte de su madre. Amén. Por eso es importante que los padres tomemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos y no creamos que las instituciones educativas o el Estado tienen la obligación de hacerlo. Nosotros somos los más importantes en la formación del carácter de nuestros hijos. Amén. Si un niño es mal educado, es malcriado, no saluda o cualquier otra cosa, es porque no fue enseñado en su casa. Si se hace rebelde y toda la cosa, no es que en la escuela le enseñaron a hacerlo, es que en la casa no recibió los principios básicos para poderse desenvolver en la vida y desarrollar el carácter que Dios quiere que desarrolle. Amén. Samuel también fue instruido desde niño en los caminos de Dios bajo la supervisión de su madre Ana. Y vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 24. Después que lo hubo destetado,
lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y adoró ahí a Jehová. Amén. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Eso es lo que dice el primer libro de Samuel. Esa es la verdadera dedicación de los hijos a Dios. La dedicación no es un acto social, no es para que la gente de la iglesia conozca al niño, sino es entregárselo a Dios, para que haga la voluntad de Dios y camine en los caminos que Dios ha trazado para su vida. Amén, hermanos. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del sacerdote? No, de los padres. Porque en este caso quien estaba dedicando el niño era su madre. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener, ese compromiso. Cuando nuestros hijos son presentados a Dios, adquirimos el compromiso de guiarlos en el camino de Dios. Amén, hermanos. Amén. Muchos padres siembran valores cristianos en sus hijos a pesar de la presión cultural, confiando en que Dios usará ese fundamento. No importa dónde su hijo se encuentre, porque ahora tenemos, no es que en tal país no se hace esto, no se hace lo otro, la gente ya no se casa, ya no es importante el matrimonio, ya no es importante la familia. De hecho, ahora la familia se entiende de diferentes maneras y no como está en la Biblia. Pero los principios tenemos que sembrarlos nosotros. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando usted como padre siembra esos principios en sus hijos, eso es lo que va a prevalecer en medio de la presión cultural. Amén, hermanos. No importa dónde vaya, pero va a mantener sus principios si han sido sembrados adecuadamente. Por eso esta frase: en el palacio o en el hogar, Dios siempre te sabe preparar. Así que Dios va a usar la familia y va a usar las instituciones para prepararnos. Pero tenemos que estar fundamentados en los principios de la palabra de Dios. El otro aspecto que encontramos es la simpatía. ¿Cuántos tienen simpatía? O empatía, ¿verdad? Sería identificarse con el dolor de su pueblo. Cuando Moisés creció, salió a ver el sufrimiento de sus hermanos y no pudo ignorar su dolor. Él no tuvo lástima, ¿verdad? Sino que se sintió afectado por cómo estaban tratando a los hebreos. Y dice la palabra en el verso 11 del capítulo 2: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y esto marcó el comienzo de su identificación con el pueblo de Dios. Vio cómo los estaban tratando, ¿verdad? Pero no lo pasó por alto. No, como dicen aquí, no se hizo el de los panes, ¿verdad? Sino que sí, eso comenzó a crear esa identificación con ellos. Jesús, dice la palabra, que al ver a las multitudes fue movido a compasión por su sufrimiento, en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso causó un tremendo dolor en Jesús. Y no solamente un dolor emocional, sino un dolor físico. La compasión que tuvo al ver la necesidad que las personas estaban afrontando. Las
personas, ya sean líderes o personas que están buscando luchar por la justicia o que abogan por los derechos humanos en las comunidades marginales, o aquellos que están buscando el bienestar de los que son más desprotegidos, ¿verdad? Más vulnerables o discriminados, ¿verdad? Las personas actualmente, ¿verdad?, son discriminadas en diferentes áreas. Estaba viendo algo sobre lo que son las castas, ¿verdad? Y cómo a nivel mundial las personas establecen ciertos estatus y hay otros que son discriminados y se ven de menos y se tratan como menos o que no tienen valor. Pero nosotros debemos ir contrario a esto, porque las personas han sido creadas por Dios. Y nadie debe creerse superior a otros. Y esta frase nos da la idea: el dolor de otros no puedes ignorar si a su lado quieres caminar. Y eso es lo que representa esta imagen, ¿verdad? Cuando alguien dice la palabra de Dios, se duele, también nosotros debemos dolernos con ellos. Cuando alguien llora, debemos llorar con ellos. Y cuando alguien está alegre, debemos alegrarnos con ellos. Amén. Llevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Compartir lo que otro está pasando, ayudarle en su situación. A eso se refiere. El otro aspecto que encontramos es la elección. Renunció a sus privilegios. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo el sufrimiento con el pueblo de Dios. ¿Cuántos escogerían el sufrimiento en lugar de los privilegios que se les puede otorgar? La mayoría de personas hace lo contrario, ¿verdad? Cada quien busca salvar su propio pellejo, ¿verdad? Como dicen. En cambio, Moisés dejó a un lado los privilegios y escogió el sufrimiento. Alguien podría decir que era masoquista, ¿verdad?, porque le gustaba sufrir. Pero no se trataba de eso, se trataba de que se había identificado con el dolor del pueblo de Dios y él estaba teniendo ese llamado de parte de Dios para poder hacer algo por esa situación. Por eso dice en Hebreos 11:24 en adelante: por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya había crecido, ya podía tomar decisiones, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Y Dios nos manda en su palabra a que nos identifiquemos con el vituperio de Cristo y a que tengamos esto en alta estima más que cualquier otra cosa que el mundo nos ofrezca, porque a la larga Dios traerá su recompensa para cada uno de nosotros. Por eso la fe de Moisés lo llevó a rechazar los placeres temporales por el propósito eterno, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, dice la palabra. Hay que buscar el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. Pablo consideró como pérdida todo lo que antes tenía por amor a Cristo. No era que no tenía nada, o sea, lo que tenía era valioso, tenía una buena posición social, digamos también económica, pero dejó eso a un lado y consideró mayor lo que podía hacer en Cristo. Y por eso Filipenses dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual
por amor del cual lo he perdido todo, pero no le dolía, porque dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Cuántos estaríamos en esa misma idea de Pablo, de estimar más valioso lo que es de Cristo que las comodidades que tengamos en este mundo o los privilegios que tengamos en este mundo? A eso hemos sido llamados. Hay profesionales que dejan sus carreras lucrativas para servir a Dios como misioneros en lugares donde hay necesidad, ¿verdad? Hay, por ejemplo, personas que han estudiado arte o que han estudiado ingeniería, arquitectura, medicina o cualquier otra carrera y las han dejado a un lado, no porque no estén obteniendo ganancia de eso, sino porque son llamados a ir a servir a Dios a otros lugares como misioneros. Amén. Por eso esta frase, el que a Dios elige servir, renuncia al mundo para vivir. Pablo decía, porque para mí el morir es Cristo. No. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pero ¿cuántos le tienen miedo a morir? Para mí el vivir es y el morir es ganancia. Tenemos que vivir para el Señor, ¿verdad? Otro aspecto que encontramos acá en este pasaje es el fracaso. El fracaso se da por la impaciencia. Cuando usted quiere las cosas para ayer, lo más probable es que no le salgan bien. Por andar de atolondrado, ¿verdad? O de abolotado. La impaciencia nos lleva al fracaso. Moisés, actuando por su propia fuerza, mató al egipcio que golpeaba a un hebreo. Y esto lo llevó al rechazo de su pueblo y a huir al desierto. O sea, él se sintió dolido. Y como que le cayó el 20 hasta que uno de los hebreos le dice, nos vas a matar, así como mataste al egipcio. Hasta ahí entendió de que se había dejado llevar por la impaciencia. Amén. Dice el verso 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que venían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Eso que nadie lo había visto, ¿verdad? Lo mató y lo escondió en arena, pero sí lo habían visto. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Hasta ahí no se había arrepentido, había sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Otro ejemplo en la palabra de Dios es Pedro, ¿verdad? Por su impaciencia e impulsividad. ¿Qué hizo Pedro? Le voló la oreja a Malco, ¿verdad? Mostrando que la fuerza humana no cumple con el propósito de Dios. La impulsividad, la impaciencia muchas veces nos aleja del propósito de Dios. Tenemos que esperar en el Señor. Amén. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Y tenemos que dejarnos guiar por el Señor. En Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. Muchas veces esa impulsividad va en contra del propósito de Dios. Hay personas que en sus apuros
toman decisiones que terminan en consecuencias adversas, recordándonos que el tiempo de Dios es perfecto. Amén, hermanos. Por andar ahí de apresurado muchas veces fracasamos, porque tomamos decisiones que no están basadas en sabiduría y en la sabiduría de Dios. Y esta frase nos dice esta idea entonces: el que actúa sin esperar, pronto se tendrá que retirar. Y ya vamos al otro aspecto del pasaje, que es la huida. Para ser preparado en el desierto. Moisés huyó al desierto, donde pasó 40 años, siendo moldeado por Dios. Ahí aprendió que no era su fuerza, sino la de Dios, la que traería liberación. Dios tiene diferentes maneras de prepararnos. Nos preparamos en el hogar, nos preparamos en la vida secular, en la parte académica y en otras cosas. Pero Dios va a usar también el desierto para prepararnos. Amén. Y ese desierto puede representar diferentes situaciones para cada persona, problemas financieros, problemas de salud, de cualquier índole. Pero Dios va a utilizar también el desierto para prepararnos. Elías también fue al desierto para encontrarse con Dios y ser renovado, dice el primer libro de Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es lo que muchas personas hacen, ¿verdad? Se levantan, comen, se vuelven a acostar. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, ¿cuántos días caminó? 40 días y 40 noches. Personas que en momentos de fracaso se encuentran con Dios y descubren su propósito. Como testimonios de restauración después de grandes pérdidas, ¿verdad? Personas que necesitan el desierto para encontrarse con Dios. Mientras no llegan al desierto, no tienen tiempo de buscar a Dios. No tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para compartir el Evangelio. Hasta que llegan al desierto. Ahí es donde buscan a Dios. Amén. En el desierto, lejos de la vanidad, Dios prepara con humildad. Amén, hermanos. La vida de Moisés nos enseña que Dios nos llama, nos prepara y usa incluso nuestros fracasos para formar su propósito, ¿verdad? De hecho, uno de los escritores de liderazgo cristiano tiene un libro que se llama El lado positivo del fracaso. Dios va a usar nuestros fracasos para formar su propósito. De hecho, a través del fracaso podemos entender que no somos autosuficientes, sino que necesitamos de Dios. Amén. Y por eso cuando hay un fracaso, por ejemplo, los jóvenes, los niños cuando están estudiando y tienen una mala nota, se frustran, se sienten fracasados. Pero eso los puede impulsar a buscar de Dios. Amén. Y aunque el camino sea difícil, cada etapa tiene un propósito divino. Amén, hermanos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a confiar en su plan incluso cuando no lo entendemos?
Muchos de los grandes hombres de Dios, los ve usted, tal vez no estaban entendiendo el plan que Dios tenía para ellos. Abraham no entendía cuando Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Moisés no estaba entendiendo lo que estaba pasando en el desierto, pero Dios estaba haciendo algo en su vida. Amén. Y a pesar de que no entendamos, debemos confiar en que el plan de Dios es perfecto, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros, sus caminos son mejores que los nuestros, y Dios sabe lo que realmente será de bendición para nuestra vida, porque su plan es perfecto. Al inicio mencionaban que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no la entendamos muchas veces, la voluntad de Dios seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Amén. Y por eso aplicar este mensaje implicaría que reconozcamos que cada etapa de nuestra vida, incluyendo los fracasos, pueden ser usadas por Dios para su gloria. Amén. Esos fracasos, ¿verdad? Alguien decía, la forma en que Dios hace consoladores es cuando pasamos por una situación y luego podemos ayudar a otros que pasan por esas situaciones similares a las nuestras. Amén. De ahí surgen los ministerios. Tenemos que ser sensibles al sufrimiento de otros y buscar formas de ayudarles. Amén, hermano. Esperemos en el tiempo de Dios antes de actuar. Mira, así como hay gente que habla antes de pensar, o solo habla y nunca piensa, así hay gente que actúa antes de esperar en el Señor. Amén. Tenemos que confiar en que su sabiduría es perfecta. Amén, hermano. Tiene que estar a par, espera en el tiempo de Dios. Cuando alguien siembra algo, tiene que esperar que esa semilla germine, que brote y dé fruto. Hay que esperar en el tiempo de Dios. Permitamos que los desiertos de la vida nos acerquen más a Dios, no que nos alejen. Usted está pasando por un desierto, ahí es que viera lo que estoy pasando, ¿verdad? En vez de alejarse de Dios, acérquese más a Dios. Amén, hermanos. Cualquier cosa que estemos pasando, acerquémonos más a Dios. ¿Verdad? No como alguien que decía, es que yo siempre que me acerco a Dios me vienen los problemas. Claro, ¿verdad? Si el otro lo tenía bien agarrado, no lo va a querer soltar tan fácil. Entonces acerquémonos más al Señor. Y esta frase nos cierra la idea de este mensaje. Dios usa el llamado, el desierto y la caída, ¿verdad? O el fracaso para formar su propósito en nuestra vida. Dios nos llama, nos va a permitir que pasemos por el desierto. Vamos a fracasar en algunas oportunidades, pero todo eso Dios lo va a utilizar para formar su propósito en nosotros. Por eso dice la carta a los romanos que a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y el que está cerca, todas las cosas te ayudarán para bien si amas a Dios y atiendes al llamado de Dios. Amén. Pongámonos en pie en esta hora y démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, oh Dios, porque tú utilizas
todo para bendecirnos. Utiliza nuestros hogares para formarnos, las instituciones para formarnos, para formar nuestro carácter. Utiliza los desiertos, los fracasos, para cumplir tu propósito en nuestra vida. Tú que has comenzado esa obra en nosotros, la culminarás hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien cuando te amamos, cuando atendemos tu llamado. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en medio del desierto, en medio del fracaso, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Tu presencia está con nosotros, en el nombre de Jesús.